Oremos, hermano. Nuestro bendito Padre Celestial, hoy en esta hora, en esta noche, Padre, venimos, Padre Celestial, con fe, confiados, Padre Celestial, que es usted nuestro Dios, nuestro Creador, Padre. Padre, hoy lo hemos alabado, lo hemos glorificado, lo hemos exaltado, nos hemos humillado ante usted, Padre Celestial, porque reconocemos que es usted nuestro Dios grande, fuerte, poderoso. Yo lo alabo y lo bendigo, Padre Celestial, por todas, Padre bendito, el cuidado y la protección que usted tiene para con cada uno de nosotros, Padre. Padre, que hoy cada uno de mis hermanos, que su pueblo, que su iglesia, Padre, que no se vayan como vinieron, Padre Celestial, que se vayan con paz, con alegría, con gozo, renovados y vivificados en sus cuerpos, almas y espíritus, Padre. Sea usted, bendito Padre, fortaleciendo a cada uno de ellos, Padre, porque su bendita y santa palabra, Padre, es la que edifica, es la que alienta, Padre Celestial, es la que exhorta, Padre bendito, la que renueva y transforma, Padre. Padre, que hoy sea su Santo Espíritu hablando, Padre Celestial, y no palabra de hombre. Padre, hoy le doy toda gloria, toda honra, todo poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dos palabras, hermanos. Vamos a hablar de dos palabras. Integridad y restituir. Amén, hermano. Para poder tratar de explicar, hermanos, voy a darles el concepto de lo que significa integridad y restituir. Comenzamos, hermanos, con integridad. ¿Qué es lo que significa? Dice así: intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Pureza original y sin contacto o contaminación. En otras palabras, honestidad, rectitud. Si me acompañan, hermanos, a Proverbios capítulo 10, el verso 9, vamos a poder ver lo que nos habla sobre la integridad. Proverbios 10, verso 9. ¿Lo tienen, hermanos? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado o será descubierto. Nota, hermanos, me tomé la libertad de investigar qué es pervertir. Dice así: hacer que alguien adquiera conductas opuestas a la moral o alterar el estado o desarrollo de una cosa. Entonces, hermanos, en Proverbios capítulo 10, el verso 9, dice que el que camina en integridad, ¿cómo anda? Confiado. Mas el que pervierte sus caminos, ¿qué dice? Será quebrantado. Es decir, el que anda en pecados será quebrantado, será descubierto. Más adelante, hermanos, en Proverbios 11, 3. Proverbios 11, verso 3.
Dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Quién destruirá a los pecadores? La perversidad, hermanos. Ahora bien, hermanos, voy a darles el concepto de qué es restituir. Restituir es devolver o dar una cosa a quien la tiene antes. Ejemplo, regresar o devolver algo que se ha tomado. Por ejemplo, puede ser dinero. Otro concepto de restituir es volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Ejemplo, restituir podría ser la salud, restituyendo la decoración, ya sea de una casa, una decoración original de la casa. En otras palabras, restituir, hermanos, es devolver, regresar y restaurar. Amén, hermanos. La integridad te hace que Dios te mire, te observe desde el cielo y te restituya. Todo es todo. Todo lo que el enemigo te ha quitado, te ha robado, lo que uno ha perdido. Dios dice en su palabra que Él va a restituir todo. Todo es todo. Amén, hermanos. David, al Dios que a nosotros le servimos, es un Dios de restitución. Aunque nos engañen 1000 veces, Dios nos va a devolver lo que era nuestro. Amén, hermanos. En la palabra de Dios nos enseña y nos dice, en Génesis 29 en adelante. Si quieren, no vayan allá, hermanos. Yo lo abrevié. Yo pienso que todos conocemos la historia de Jacob y Labán. ¿Sí recuerdan de Jacob y Labán? Mira. Labán tenía 2 hijas. La hija mayor se llamaba Lea y la hija menor Raquel. Jacob se enamora de Raquel. Y dice la palabra de Dios que Jacob trabajó 20 años a Labán. Pero Labán no le pagó lo que le correspondía. Pero en la palabra de Dios nos dice y nos enseña que Dios le dijo a Jacob que iba a restituir todo lo que Labán le quitó. Amén, hermano. Hermanos míos, hay alguien en el cielo, un Dios que nos cuida, un Dios que nos defiende, hermanos. Y nos dice que nos va a devolver todo lo que nos han quitado, lo que hemos perdido, lo que el enemigo nos ha robado y nos ha quitado. Amén, hermanos. Ejemplo. De pronto, son ejemplos, hermanos. De pronto hemos perdido la armonía de nuestro hogar. El corazón de nuestros hijos cambia de repente y se vuelve rebelde. Nos dieron un trabajo, un empleo nuevo, y injustamente nos los quitan. Estamos pasando por circunstancias, por problemas, y por esas circunstancias y esos problemas es posible que perdamos la fe. Hermanos míos, hoy hay un Dios que quiere
devolver lo que se nos ha quitado. Amén, hermanos. ¿Cuánto creen en esa palabra, hermanos? Amén, hermanos. Crean en esa palabra. Aférrense en esa palabra, porque yo me aferro en esa palabra. Si Dios dice que Él nos va a devolver todo, todo es todo, todo lo que nos quitó, todo lo que nos han robado. El enemigo nos ha robado, nos ha quitado. Su palabra dice que Él nos va a devolver todo. Y si es todo, es todo. Amén, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si me acompañan en Joel, capítulo 2, los versos 24 al 27. Joel 2, los versos 24 al 27. ¿Tienen, hermano? Dice así: las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. De 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Dese cuenta, hermanos, fíjense cómo dice más adelante. Dice, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. En el 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Dios, yo lo creo que Él está aquí con nosotros, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios, hermanos. Dice, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hermanos míos, la gloria es para Dios. Amén, hermanos. Hoy, hermanos, Dios va a devolvernos. Hoy, en este día, en esta hora, todo lo que nos han quitado, nos han robado. El enemigo nos ha quitado, nos ha robado. Dios va a devolver todo. Todo es todo. En el nombre de Jesús, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos, yo no sé. ¿Qué es lo que has perdido? ¿O qué te han robado? Ejemplo, ¿has perdido la honra? Ejemplo, un hijo, una familia, un empleo. Dios hoy te dice y te promete que Él va a restituir todo lo que nos han quitado. Un ejemplo claro lo tenemos en la palabra de Dios, hermanos. David. Si me acompañan, podemos ver este ejemplo. Cómo Dios, nuestro Padre Celestial, el Dios de la gloria, el Dios Todopoderoso, le devolvió todo a David. David lo perdió todo. Primera de Samuel, capítulo 30, el verso 1 al 9. ¿Lo tienen, hermano? Primera de Samuel 30, verso 1. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclab al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclab, y habían asolado a Siclab y le habían prendido fuego.
y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. En el 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. 5. Las dos mujeres de David, Ahinomab y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Amén, hermanos. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, cuando David se fue a la batalla, a la guerra, y llegaron los de Amalek por atrás, ¿sí? Y cuando regresaron, ¿qué es lo que encontraron? Encontraron sus viviendas quemadas con fuego, sus hijas, esposas, familia, fueron cautivas, fueron llevadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Dice que lloraron, ¿sí? Que lloraron hasta el punto de tener una amargura de alma, dice, ¿sí? Y por lo tanto esa amargura de alma los llevó a echarle la culpa a David, al punto de que lo querían hasta matar. Hermanos míos, noten qué es lo que hizo David. Queremos que nos devuelvan lo que nos han quitado, lo que hemos perdido. 3 puntos hizo David, hermanos. Note qué es lo que hizo David. Ahí en el 6, voy a leerlo otra vez, dice. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo David? Punto número 1. Se fortaleció en Jehová su Dios. Queremos que todos nos los devuelvan, que Dios restituya, nos regrese lo que nos han quitado, lo que nos han robado. ¿Qué debemos hacer? Fortalecernos en Dios, en Jehová. David se fortaleció en Jehová, no en la gente. Amén, hermano. Hermanos míos, yo sé que duele perder, ¿sí?, un familiar. Ejemplos: un hijo, una casa, un empleo. Pero hoy, hermanos míos, se acabó el tiempo de la aflicción y de la angustia. Amén, hermanos. Porque ha llegado un tiempo de restitución. En el nombre de Jesús, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecernos en Jehová. Tenemos que levantarnos e ir al campo de batalla, ¿sí? Tenemos que ir y pelear en el campo de batalla. ¿Para qué? Para tomar lo que se nos ha quitado, ¿sí? Ahora bien, hermanos, más adelante dice:
En el 7. Punto número 2. ¿Qué es lo que hizo David para recuperar lo que se le había robado? En el 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén, hermanos. Más adelante, en el 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Amén, hermanos. Entonces, queremos que nos restituya Dios, que nos devuelva lo que nos han robado, nos han quitado, que el enemigo nos ha quitado, nos ha robado, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que hizo David? David dice que se fortaleció en Dios. Punto número 2, acudió y buscó al sacerdote. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Aquí está el altar, ¿sí? Tenemos que venir. ¿Quiénes son nuestros padres espirituales? Nuestra hermana Lili y nuestro pastor Abraham. Vengamos ante el altar con ellos y oremos. Porque la palabra de Dios nos dice que la oración hay poder, hermanos. Porque en la palabra de Dios nos dice que cuando oramos, dice que ¿cuántos huyen? Los enemigos dicen que huyen 2,000. Pero si somos 2, ¿cuántos van a huir? 4,000. Entonces hay poder en la oración, hermanos. Entonces, oremos hasta que Dios nos dé una estrategia, hasta que Dios nos dé un plan, hasta que Dios nos dé una palabra. Oremos. Y si nos dio esa palabra a Dios, aferrémonos a esa palabra. Esa palabra, hermanos, es la espada del Espíritu. Amén, hermanos. Y esa palabra va a derrotar a nuestros enemigos. ¿Sí? Porque en la palabra de Dios nos enseña que Dios nunca ha perdido una batalla, mucho menos una guerra. Dios es el que nos da la victoria, hermanos. ¿Sí? Y debemos de aferrarnos a esa palabra. Debemos de orar y aferrarnos a esa palabra. Esa palabra nos va a dar la victoria. ¿Sí? Y eso es lo que hizo David. Y aquí lo podemos comprobar. David consultó a Jehová, dice. ¿Cómo consultó David a Jehová? Por medio de un sacerdote. Orando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dijo? Persigue a estos merodeadores. Y pregunta a David, ¿los podré alcanzar? ¿Y quién le dijo? ¿Y qué le dijo Dios? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás a los cautivos. ¿Sí? Le dio ¿qué? Una estrategia, un plan, una palabra, hermanos. ¿Sí? Y nosotros debemos orar
debemos orar, pelear, hasta que Dios nos dé esa palabra, ¿sí? Y por medio de esa palabra vamos a vencer a nuestros enemigos. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos. Hermanos míos, tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos como lo hizo David. Y tenemos que ir al campo de batalla y pelear por lo que se nos quitó. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña. ¿De dónde viene, hermanos, nuestro socorro? Viene de Jehová, de Dios. Del Dios que hizo, ¿qué hizo? Los cielos y la tierra, hermanos. Amén. Entonces, debemos de confiar en Dios. Debemos de fortalecernos. ¿Sí? ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? Orando. Cuando creemos que Dios es, ¿qué dijo el Espíritu? A través del hermano. Él es nuestro escudo. Él es nuestro escondite, nuestro castillo, nuestro alto refugio, nuestro socorro, nuestra esperanza. Es allí donde nos fortalecemos. Nos fortalecemos cuando decimos esas palabras, cuando lo creemos. Jehová es mi esperanza, mi ayudador, mi salvador, mi todo, como lo dijo el Espíritu. Amén, hermanos. Hermanos míos, notemos aquí, cuando pecamos, perdemos todo lo que Dios nos ha dado. Lo perdemos, ¿sí? Lo perdemos todo cuando nosotros pecamos. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. Dice que cuando nos apartamos de Dios, el enemigo se roba todo. Es decir, todo lo que hemos ganado en otras batallas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando pecamos, solo le falta algo, hermanos. La confesión. Porque la confesión de tu pecado nos permite que te llegue la restitución, hermanos. En la palabra de Dios dice en Joel capítulo 2, el verso 12, vuélvanse a mí con todo el corazón, con ayunos y con ruegos. Amén, hermanos. Notemos aquí hay una promesa de Dios. Si me acompañan a Deuteronomio capítulo 30, el verso 1 al 5. ¿Lo tienen, hermanos? Deuteronomio capítulo 30, el verso 1 al 5, dice así. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. ¿Qué dijo el Espíritu Santo cuando estaba? Habló de la bendición y la maldición. Que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. En el 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. En el 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti.
y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te harán bien, y, como dice, te multiplicará más que a tus padres, dice. Hermanos míos, jóvenes, hoy, nuestro Dios, el Dios de la gloria, el Dios de poder, hoy declaro con fe, hermanos, que Dios los está levantando. Porque ustedes, lo declaro en el nombre de Jesús, ustedes tendrán más plata que sus papás y sus abuelos. Iguales, los casados tendrán más prosperidad. Porque Dios es un Dios de misericordia. Amén, hermanos. Hermanos míos, se viene un tiempo de restitución. Hoy, créelo, hermano. Para tu familia, para tu hogar, serán restaurados. Hogares separados, hoy serán restaurados en el nombre de Jesús, hermanos. Lo que has perdido, lo que el enemigo nos ha quitado, nos ha robado, lo que hemos perdido, hoy el enemigo será derrotado. Y en el nombre de Jesús, Dios va a restituir, regresar, devolver todo lo que nos ha quitado. Amén, hermanos. Hoy, yo no sé, para las hermanas viudas o desamparadas, Jesús te promete que Él es tu esposo, que Él es tu hacedor, que Él es tu herencia, hermano. Créelo, hermana. Porque Dios ama a las viudas y a las abandonadas. Así dice su palabra, hermanos. Créelo, hermana. Créelo. Hermanos míos, ya no es tiempo. Ya no es tiempo de llorar. Ya no es tiempo de quejarse. Hoy es un tiempo de restitución. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ya para concluir, hermanos, voy a citar 2 ejemplos claros de lo que hoy se habló. Es palabra de Dios y es verdad, hermanos. Un ejemplo de restitución y que todo lo perdieron y Dios se los devolvió todo. Tenemos un ejemplo de José. Todos sabemos la historia de José. José era un joven amado, era preferido por su padre, y por eso sus hermanos le tenían envidia, al punto, hermanos, que lo arrojaron en un hoyo seco, y de allí lo sacaron y lo vendieron como esclavos. Como esclavo lo vendieron, al punto que llegó, ¿sí?, hasta llegar a la cárcel, hermanos, ¿sí? Y si leemos esa historia, hermanos, nos podemos dar cuenta qué es lo que estaba pasando José. Le robaron, ¿qué es lo que le robaron a José? Le robaron el calor de una familia, el calor de un hogar. Amén, hermanos. José, ¿cómo estaba José? José tenía angustia, estaba afligido, había dolor, ¿sí? Había heridas en él. Pero dice que Dios le restituyó todo le dio gozo, paz, alegría. Amén. Otro ejemplo claro, hermanos,
Lo tenemos con Job. Todos sabemos la historia de Job. Job lo perdió todo. Perdió familia, hijos, animales, cosas materiales. Lo perdió todo. Lo perdió todo. Pero ¿qué hizo Dios? No solamente le devolvió lo perdido, sino se lo multiplicó. Amén, hermanos. Hoy es un tiempo de que Dios va a multiplicar, va a restituir, va a devolver lo que se nos ha quitado. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que Job era íntegro, era recto, era honesto, era temeroso de Dios, apartado de Dios, apartado del mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? No apartarnos de Dios, sino apartarnos del mal. Amén, hermanos. Oremos, hermanos.